Buen día para todos, mi nombre es Flavio Rangel y el punto a tratar será sobre la medición del estrés. ¿Qué es medir? Medir es un proceso básico en ciencia, tanto en ingeniería como en medicina, que consiste en comparar con un patrón conocido el fenómeno cuya magnitud se desea valorar. Por otra parte, el diagnóstico clínico consiste en la identificación de una enfermedad o trastorno y de su grado de afección. En términos de práctica médica, el diagnóstico y el juicio clínico tienen por objetivo valorar e informar sobre el estado psicofísico de la persona y así tener la certeza sobre qué tratamiento debemos suministrar al paciente en cuestión. Es claro que medir es crucial para comunicar a otros, para usar rápidamente en el conocimiento y también para facilitar la comparación. Y la medicina no es ajena a ello. Por todo esto, la medición del estrés es de tal importancia, tanto para conocer el nivel o gravedad que tiene en el paciente, como para aplicar un adecuado tratamiento que lleven a mejorar el estado biopsicosocial de la persona en cuestión. Comenzamos. En el material base se explica que los investigadores han empleado una gran variedad de enfoques para medir el estrés, pero la mayor parte de estos se enmarcan en dos categorías fundamentales, que son medidas fisiológicas y autoinformes. Ambos enfoques permiten iniciar investigaciones sobre los efectos del estrés en los individuos. Las medidas fisiológicas del estrés las podemos dividir en índices fisiológicos y bioquímicos. Los índices fisiológicos son la presión sanguínea, el pulso cardíaco, la respuesta galvánica de la piel y el ritmo respiratorio, mientras que las medidas bioquímicas incluyen el aumento de secreciones de glucocorticoides, como el cortisol, y catecolaminas, como la epinefrina. Estas medidas de estrés presentan la ventaja de ser directas, altamente fiables y fácilmente cuantificables. La desventaja que presentan es que tanto el equipo mecánico como eléctrico, así como los mecanismos clínicos que se utilizan, suelen causar estrés por sí mismos. Los médicos y las enfermeras saben que la presión sanguínea de una persona puede aumentar debido a los dispositivos empleados tradicionalmente. Las medidas neuroendocrinas requieren el uso de muestras de sangre, orina y saliva, sistemas que pueden resultar invasivos e incluso incómodos, de modo que la obtención de la muestra resulte potencialmente estresante. Los autoinformes que encontramos dentro del material base tenemos a la escala de acontecimientos vitales, desarrollada por Thomas H. Hall y Richard Rage en 1967, es de uso más extendido, llamada escala de valoración de reajuste social. La escala consiste simplemente en un listado de 43 acontecimientos, ordenados según su rango de importancia como agentes de estrés. Cada acontecimiento tiene un valor que oscila desde los 100 puntos correspondientes a la muerte del cónyuge hasta los 11 puntos asignados a las violaciones menores de la ley. Holmes y Rage desarrollaron esta escala suponiendo que el estrés procede de los acontecimientos vividos y que los cambios producidos en los ajustes vitales constituyen un ingrediente fundamental. Sin embargo, elementos como los ajustes de las empresas o el cambio de discusiones conyugal pueden ser tanto positivos como negativos. No obstante, en dicha escala puntúan de la misma manera, independientemente que sean cambios positivos o negativos. También tenemos la medida de acontecimientos molestos cotidianos, realizada por Richard Lazarus y sus colaboradores. Ellos han realizado un método de medición de estrés que considera las molestias cotidianas en lugar de tener en cuenta los acontecimientos vitales principales, mencionados en la escala de Holmes y Rage. Las molestias cotidianas son experiencias y condiciones de la vida diaria que han sido valoradas como elementos importantes y peligrosos para el bienestar de la persona, entendiendo que el estrés es un complejo dinámico y de transición. La escala constaba de 255 acontecimientos cotidianos, tanto positivos como molestos,
que hubieran ocurrido dentro del último mes, siendo sustituida por una de 53 elementos con una escala de 1 a 4 que va de nada a mucho. Al estudiar tanto la escala de acontecimientos vitales como la escala de acontecimientos molestos cotidianos, se llegó a la conclusión que pocos se relacionan entre sí, y la de acontecimientos molestos cotidianos era más precisa que la escala de acontecimientos vitales, como elemento de medición de predicción de la salud psicológica. La escala de estrés percibido será desarrollada más adelante. Tenemos este artículo realizado por el investigador Jorge Mario Garzón Rey, donde él compara en su artículo las diferentes estrategias de medición. Dentro de las estrategias reportadas en la literatura, para la medición del estrés se pueden resaltar las tres aproximaciones distintas: la medición del estímulo estresante, la medición de la percepción del estímulo y la medición de los cambios fisiológicos del sujeto bajo un estímulo controlado. Las dos primeras estrategias se basan en la recopilación de eventos que pueden ocurrir en la vida de un individuo, valorando en media el efecto que produce y entendiendo que la acumulación de eventos estresantes generan un mayor nivel de afectación. Sin embargo, estas estrategias asumen que un mismo evento afecta de la misma manera a todos los individuos, lo cual es difícil de sostener, como es en el caso de la escala de estrés de Horn y Rage. Esta aproximación basada en cuestionarios se torna sumamente subjetiva y dificulta la comparación entre sujetos al variar el observador que describe la percepción. También se encuentra la medición directa del estrés o respuesta fisiológica del sujeto sometido a un estímulo estresante controlado, y en muchos casos artificial, utilizando mediciones anatómicas, endocrinas, hematológicas, eléctricas, térmicas, inmunitarias y genéticas. Si bien la aproximación fisiológica puede ser poco específica y deja de lado la activación psicológica, utilizar un estímulo artificial pero controlado para medir los cambios a nivel psicológico y somático aportaría un avance en contexto de medición del estrés agudo. El punto de partida para formular una medida de estrés que sea sensible a la intensidad del estímulo, continua y no invasiva, se hace a partir de la medición de parámetros electrofisiológicos, variables bioquímicas y test psicométricos bajo diferentes intensidades de estrés dentro de un marco de medición sincrónico y recurrente. Asimismo, dentro del artículo de